Buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de Pre-Departure que tenemos el día de hoy para quienes eligieron como su destino académico a Alemania y nos acompañan en la tarde de hoy dos personas muy queridas por nosotros en Colfuturo, que son nuestras compañeras del DAD, quienes apoyan incondicionalmente a los estudiantes. Su atención a sus estudiantes es maravillosa, así que siéntanse afortunados, afortunados y afortunadas de conocerlas el día de hoy y poder interactuar con ellas. Hoy no vamos a hacer una gran introducción porque hoy la sesión es exclusivamente para hablar sobre el pre-departure. Entonces, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Carol y a Cata que están aquí en la tarde de hoy. Adelante, chicas. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joana, y también los demás colegas de Colfuturo. Y una muy especial bienvenida a todos ustedes, quienes están aquí hoy, porque muy pronto van a viajar a Alemania para realizar sus estudios con apoyo de Colfuturo y algunos tal vez también con el apoyo del DAD. Nos alegra mucho poder estar, pues compartir un poco con ustedes hoy y también responder sus preguntas en lo posible. Em, Aquí preparamos una pequeña presentación en la que vamos a compartir algunas informaciones básicas sobre los siguientes pasos de preparación antes del viaje, y también les vamos a dar algunos tips útiles, prácticos para su llegada a Alemania. Y sí, ante todo, queremos felicitarles desde la Oficina Regional del DAD, como dice aquí, por escoger a Alemania como destino académico, una muy buena decisión. Estamos seguras que les va a ir muy bien. Y la idea también es que sepan que existen muchas instituciones, ya sea de su universidad, esta oficina o también Colfuturo, que vamos a estar pendientes de ustedes en caso de que requieran apoyo, tengan algunas situaciones tal vez complicadas durante su estancia, que pueden recurrir también a este tipo de ofertas de ayuda, pero por ahora pues la idea es simplemente brindarles algunas informaciones prácticas para que su estancia sea un gran éxito en Alemania. Gracias. Que hoy hablaremos sobre los preparativos antes del viaje a Alemania. Vamos a responder algunas preguntas acerca del trámite de visa, que bueno, hace parte de esa preparación, ¿no? De su viaje. Esperamos que muchos de ustedes ya estén en ese proceso de preparar su visa, ya tengan cita con la embajada, pero más tarde entraremos como en detalle en eso. Vamos a hablar sobre los primeros días en Alemania y la vida estudiantil en general, y también recomendar algunos enlaces informativos útiles con recomendaciones para el viaje también, y obviamente responder sus preguntas. Entonces, ese es como el contexto en general. Y antes de darle la palabra a mi colega Carol, que tal vez después también puedes compartir la presentación tú cuando te doy la palabra. Voy a, de forma muy general, abordar las siguientes fases de preparación antes de su viaje a Alemania. Entonces, estamos ahora en el momento de que todos y todas ustedes tienen confirmado de que van a recibir la, la financiación, el beneficio de Colfuturo, y algunos tal vez también el crédito parcial del DAD. Lo que ahora necesitan, si todavía no lo tienen, pues es confirmar la admisión a la universidad en Alemania en la que van a estudiar, o sea, recibir una admisión. Seguramente ya en estas fechas muchos de ustedes ya la tienen, pero tal vez algunos todavía no. Y cuando tengan esa carta de admisión de la universidad a la que quieren asistir en Alemania, o donde quieren realizar sus estudios, deben seguir pues con el procedimiento, ¿no? que estas universidades indican para formalizar la inscripción.
la inscripción formal de inmatriculación, como se llama generalmente, para convertirse realmente en estudiantes de esta universidad. Si ya han hecho esos pasos, pues y seguramente ya están en el tercer paso, que sería agendar la cita con la Embajada de Alemania en Bogotá. Si ustedes son de las personas que tal vez todavía no han recibido una carta de admisión en Alemania, igual les recomendamos y más adelante vamos a entrar en más detalles sobre eso, pero de todas formas les recomendamos que agenden esa cita con la embajada desde ya y que la programen para alguna fecha, tal vez a finales de julio o en agosto, y pues esperemos que hasta ese momento ya obtengan la carta de admisión en la universidad, pero si esperan hasta recibir esa carta, de pronto ya después puede ser muy difícil conseguir una cita en la embajada a tiempo para su viaje. Entonces les recomendamos adelantar ese paso un poco y de forma preventiva, se podría decir, ya ir agendando una cita en la embajada de Alemania en Bogotá. Cuando ya tengan la admisión en Alemania y cuando tengan todos esos temas claros, pues el siguiente paso sería también la legalización del crédito beca con Colfuturo y de recibir la carta de patrocinio, que es muy importante que la tengan también para la cita de solicitud de visa en la embajada. También les recomendamos desde ya ir revisando opciones de alojamiento. Más tarde, Carol les va a compartir también una herramienta muy útil que nosotros creamos desde el DADEV con algunos tips sobre cómo encontrar alojamiento y también organizar los trámites de seguro médico, por ejemplo. Todo eso son como condiciones, ¿no? También para la visa, para la solicitud de la visa estudiantil ante la embajada. Entonces, es muy importante que revisen esa información de qué es lo que requiere la embajada a la hora de otorgar la visa estudiantil y tener todo eso preparado hasta la fecha de la cita de la embajada. Ahí, lógicamente, el punto 6 sería asistir a esa cita y ya, si todo está completo en la documentación, recibir el pasaporte de vuelta con la visa. Y ahí, pues, aquí dice proceder a comprar los tiquetes aéreos. Sabemos que en la realidad muchas personas compran los tiquetes aéreos desde antes y es completamente lógico teniendo en cuenta los precios, pero deben tener en cuenta que tal vez que tal vez puede ser una buena opción optar por una tarifa flexible o algo parecido, porque efectivamente normalmente los trámites de visa funcionan en los tiempos que estima la embajada, pero siempre puede ocurrir también algo imprevisto, ¿no? Y en ese caso, pues no hay garantía, digamos, de parte de la embajada que ustedes alcanzan a viajar en cierta fecha porque ya compraron los tiquetes. Entonces, ahí es muy, muy importante como tener en cuenta esos tiempos y si es posible, como incluir algo de flexibilidad en sus tiquetes. Y bueno, después de todo eso, el objetivo, ¿no? Sería viajar a Alemania y ya empezar con sus estudios en Alemania. Eso aquí de forma muy general, que sería como el cronograma de lo que sigue ahora antes de su viaje a Alemania. Y aquí pues ya le entrego la palabra a mi colega Carol para que comparta algunos tips útiles en el momento de llegar a Alemania y los trámites, etcétera, para tener en cuenta allá. Listo, muchísimas gracias a todo el equipo de AD Colfuturo. Gracias, Cata, por la primera parte de la presentación y en efecto voy a compartir ahora mismo mi pantalla. Listo, bueno, antes de continuar con la parte que queremos compartirles, ya tenemos a nuestra invitada especial de la Embajada Alemana que va a poder aclarar todos los temas importantes relacionados a la visa. Así que nos gusta que ustedes puedan escucharnos activamente, pero también tengan en cuenta que si ustedes tienen alguna pregunta, pueden utilizar el chat para hacerla, porque la idea es que sea una sesión bastante interactiva, una sesión donde podamos aclarar las preguntas puntuales que ustedes tengan. Entonces, para eso les pedimos que
puedan escribir tranquilamente su pregunta y esperamos a que ella pueda aclarar, tal vez uno a uno, las preguntas que ustedes pueden tener. Vamos a tratar de tomar algunas preguntas generales que sean de interés para todos, pero siempre tenemos la intención de que ustedes sean muy proactivos, ustedes mismos busquen la cita, ustedes mismos como que sigan adelante su proceso y de esa manera nosotros les podamos acompañar. Entonces vamos a esperar unos minutos, bueno, unos segundos en realidad, para poder escuchar a la colega que muy amablemente sacó este espacio para ustedes, porque queremos que el proceso que ahora están llevando a cabo siga como hasta el momento, con muy buenos resultados, con muy buenas noticias y sin ningún inconveniente por el camino. Entonces, recuerden que como Colfuturo y DAD, cada uno de nosotros manejamos distintas informaciones competentes a nuestra organización, pero todo lo relacionado con el proceso de visa y migración a Alemania es únicamente de la embajada alemana. Entonces, para las personas que están aquí y luego, cuando se cierra esta sesión, quieran revisar la información compartida, les invitamos a que siempre su fuente número uno sea la embajada alemana. ¿Listo? Con el diferente, los diferentes tipos de visa que tengan que pues, solicitar y con las fechas estipuladas en los programas y en los, como la agenda que tiene la embajada. Entonces, en ese sentido, sí les puedo, por parte del DAD, sí les puedo ir contando que parte de esos primeros trámites o cosas que hay que hacer en Alemania es hacer algunos registros, específicamente en la ciudad donde ustedes van a llegar. Entonces, muchos de esos trámites los van a poder hacer en inglés. Los que saben alemán, pues también va a ser una experiencia. Aunque yo cuando llegué a Alemania sabía algo de alemán, realmente la cultura y el ambiente en Alemania es distinto, pero van a tener una buena ayuda de parte de la universidad y si ustedes ya tienen amigos que están allá, pues va a ser un poquito más sencillo. Si no, igual les vamos a compartir enlaces que tenemos pues para que ustedes puedan encontrar la información disponible y siempre va a haber alguna persona que les va a poder guiar. Quiero compartirles un enlace muy puntual. Voy a ponerlo aquí en el chat. Hola, Carol, ¿cómo Oh, estás? bien, hola Petra, qué Sí, gusto saludarte. hola, Te perdón, no escuchamos muy escuché bien. los... Ah, perfecto, porque no escuché las últimas 5 minutos porque se me apagó el sonido, perdón. No te preocupes, estamos súper agradecidos con el tiempo y el espacio que nos acabas de brindar. Estamos ya casi 30, más de 30 personas conectadas y te agradecemos mucho por la información que tú tienes para compartir. Entonces, sin más preámbulo, bienvenida a este espacio. Tanto los colegas de la institución Colfuturo como nosotras estamos súper atentas a la información que en este momento nos vas a compartir. Entonces, bienvenida y adelante, Petra. Gracias. ¿Hay preguntas? Muy buenas tardes, también de mi parte. Aquí tenemos pues unas anotaciones iniciales que quisiéramos tal vez antes de entrar en las preguntas, como compartir para que todas los participantes tengan como claro algunos documentos. Entonces aquí vemos un ejemplo de una hoja informativa o como un checklist, ¿no? De las que propone la embajada y tal vez simplemente nos podrías compartir unas pocas frases sobre la importancia de estos documentos en la preparación de las solicitudes de visa. Que, porque es importante que los postulantes o los candidatos o ya digamos, los beneficiarios de Colfuturo y de AD tengan en cuenta esos documentos antes de solicitar la visa. El micrófono todavía está apagado. Ay, Ahora, ahora ok. sí, Ok, entonces aquí veo la lista de requisitos para los estudios universitarios, ¿cierto? correcto. Esta lista es bastante completa. Entonces, los solicitantes pueden prepararse totalmente con esta lista paso a paso. Tú has mencionado el tema de admisiones y el tema de cita, concertar una cita.
Sí, nosotros depende del comienzo del año universitario. Recomendamos que los solicitantes sí concertan sus citas con anticipación y que no se preocupen si algún documento falta al día de la cita. Normalmente recibimos los solicitantes de DAD y Colfuturo al día de su cita sin tener todo 100% completo. Vamos a congelar el caso hasta que nos llegan los documentos adicionales, por ejemplo, la carta de admisión. ¿Qué pasa atrás? Vamos a congelar el caso y no vamos a mover nada para que tengan en cuenta que es muy bien quedarse en flujo de preparar o pasarnos los documentos faltantes al correo en PDF lo más temprano que posible para poder continuar. Bueno, no sé si los solicitantes ahora van a usar el Auslandsportal o van a traer todos los documentos en papel, como es ahora. Sí, tal vez, pues como resumiendo un poco lo que dices, entonces es muy importante que tengan en cuenta esas listas que propone la embajada y eso realmente son los documentos que finalmente van a requerir para solicitar su visa. Pero como nos dice Petra, pues si en el momento de la fecha de la cita, pues todavía les falta algo. En el caso de la embajada de Alemania no es así que se les niega la visa de una vez o algo así, sino que generalmente tienen la opción de posteriormente o posterior a la cita enviar los documentos faltantes por correo. Así que tal vez para quitar ahí un poquito de presión de que si la universidad no me envió algo o me faltó la confirmación del seguro médico que no me ha llegado, generalmente no hay problema con que se envíe una semana después o algo así, el documento faltante, y en ese momento ya se sigue el proceso del visado. Y sobre lo del Auslandsportal, pues entiendo que la embajada está implementando un nuevo procedimiento donde se recomienda que los solicitantes de la visa suban las solicitudes con anticipación a su cita a un portal que encuentran en la página web de la embajada. Con anticipación quiere decir en lo posible 2 semanas antes, una semana antes de la cita, para que los colegas de la embajada tengan el tiempo de revisar sus documentos antes de la cita. Si ven que algo de pronto hace falta en su documentación, tienen el tiempo de notificarlos y decirles, pues, por favor, entréganos este documento que faltó, o aquí faltó la firma, o aquí escribiste tu nombre mal. Todo ese tipo de detalles pues se pueden solucionar antes de la cita, y así en el momento de su cita pues simplemente es la entrega, digamos, se entrega la visa o se termina el proceso, para decirlo así, y ya, y es muy rápido y muy, muy fácil para todos. Eso es como la idea, ¿no? Y tenemos la pregunta en el chat mucho, porque ahora estamos hablando de las citas. ¿Qué hago si en este momento yo, como beneficiario de Colfuturo o también becario del DAD, si en este momento todavía no he agendado una cita y veo que para julio y agosto ya no hay citas disponibles según la página web de la embajada? ¿Qué opciones tienen esas personas en este momento o qué recomendaciones tendrías para ello? Listo, con las citas. Sabemos que tenemos un poco pico de los estudiantes, entonces guardamos un poco de espacio especial para los estudiantes, pero sí preferimos que los becarios, por favor, siempre vuelven a la página web donde hay el enlace para hacer las citas, porque con frecuencia muchos solicitantes cancelan su cita. Esto entonces ocurre con frecuencia que se liberan cupos. Bueno,
Tenemos otra opción, como están en contacto con Catarina o Carol, pueden sumirse todos y cuando no tienen éxito con encontrar una cita o cupo libre, podemos hacer una cita grupal y lo acordamos con mi jefe, con Pia en este momento, todavía hasta el octubre va a estar Pia Ziegenhagen, señora Ziegenhagen, y con ella vamos a hacer estas citas grupales. Bueno, entonces tranquilos, siempre vamos a encontrar una solución, pero agradecemos mucho cuando ustedes proactivamente están siempre atentos a las citas o cupos libres que se liberaron después de una cancelación. Eso pasa. Sí, en nuestra experiencia, como acompañando a muchos estudiantes y becarios durante muchos años, también nuestra experiencia o lo que siempre recomendamos en base de esa experiencia es que realmente revisen en estos días, en estas semanas, todos los días Sí. en la página web de la embajada, porque sí, a diario se van liberando esos cupos que otras personas cancelan, ¿no? Entonces, y como decía la señora Ajonisnatska, pues vamos a también tener por lo menos una cita grupal como plan B para las personas que no consiguen una cita, pero no todos los beneficiarios de Colfuturo o becarios del DAD van a poder participar en esa cita grupal porque somos muchos. Entonces, Sí. sí dependemos de su iniciativa propia a que intenten en estos días, todos los días, hacer el check y seguramente sí se van a liberar cupos, siempre es así. Y ya para los que posteriormente pues realmente como se les acorta el tiempo, ahí sí pueden con mucho gusto contactarnos y miramos cómo se puede solucionar. Y ahí tal vez una siguiente pregunta que tiene que ver con eso sería, ¿cuánto tiempo se tarda el trámite de la visa hasta que después me sale la visa, como para calcular, ¿no? El tiempo de cuándo Mm, hago la cita, cuándo es mi viaje, cuándo empieza el estudio. mm, Ujú. ¿Hablamos de agosto? ¿O cuál es el espacio donde van a venir la mayoría? Hablamos de que los estudios generalmente van a empezar a principios de octubre y en qué momento pues debería entonces a más La tardar solicitud, las hacer la citas. solicitud. Ajá. Las citas. Bueno, estoy hablando de una realidad que tenemos ahora. Tenemos solo una jefe que hace trabajo de dos, porque Ujú. Pía no está. Y esto afecta bastante, pero en agosto son las citas, ¿cierto? O Sí, finales de julio, agosto. Ok. mm, Debería estar bien porque ambas van a estar y tienen la capacidad, sí, hacerlo. La categoría, el tipo de visado con DAD es bastante rápido porque no compartimos la oficina de extranjería en Alemania, entonces no necesitamos esperar respuestas de las ciudades donde van a estudiar. Entonces es un avantaje inmenso. Y digamos 2 semanas máximo, ujú. si Eso todo está aclaro bien. para los que reciben becas del DAD, ¿no? También Así en es. el caso de los beneficiarios de Colfuturo, sabemos que la embajada siempre ha hecho también un gran esfuerzo para tramitar esas visas muy rápidamente, pero también por el gran número de personas que son, pues ahí no se puede garantizar ese tiempo de 2 semanas, sino que pueden ser de 8 a 10 si no estoy mal. Mm, mm, Ser positiva es menos, Ok. pero claro, estamos súper cuidadosos con fechas, pero no son 8 semanas, es más rápido. Pero bueno, necesitamos las dos jefes que deben estar sanas y activas en la oficina y depende, es algo
de ser humano. Entonces, cuando están ambas, está bien y está rápido. Mm. Perfecto. Entonces deben tener en cuenta, digamos, esos tiempos y sí en estos días intentar, pues, como lo acabamos de escuchar, de gestionar una cita en lo posible para finales de julio, principios de agosto, mediados de agosto sí, a más tardar. Sí, Carmen. Sí, y contamos los tiempos promedios con solicitudes completas. Bueno, porque si no son completas, no se mueve nada con la solicitud. Exacto, entonces para contextualizar un poquito, ustedes tienen que ser bien autónomos para llenar y completar toda su solicitud. Entre más completa esté la solicitud, vamos a tener una tasa de respuesta efectiva. Pero si faltan documentos, realmente los tiempos pueden variar. Entonces, por favor, algunas preguntas que hay en el chat específicamente están enfocadas en cuándo debo sacar la cita. Bueno, ahora mismo, hoy o mañana, pasado mañana, puedes tomar tiempo de revisar en la plataforma qué espacio queda libre y agendar la cita. Eso es indiferente si ya tienes toda tu solicitud, todos tus documentos reunidos o no. Agendas la cita, que generalmente pues, puede ser en 2 semanas, 3 semanas, dependiendo la suerte que tengas para el cupo que se haya liberado. Entonces, importante sacar la cita. Paralelamente, van a tener que llenar los documentos, reunir pues, los formatos que pide la visa como tal. Nos están preguntando específicamente qué tipo de visa debo solicitar. Entonces, ya en un momento Petra nos va a poder aclarar porque hay distintos tipos, entonces ustedes van a elegir uno específicamente y tratan de acuerdo a lo que nos decía Cata, subir la documentación previamente, casi que 2 semanas antes, su documentación al Ausland Portal, que fue creado con el objetivo de que los colegas en Alemania, bueno, los colegas de la embajada, revisan si les hace falta algo, pero después, en el momento de su cita, tienen que llevar esos mismos documentos de forma física. Creo que entendí bien así, Petra, o tú me puedes corregir. Sí, casi todos, no es necesario tener todos, lo más importante son los documentos en original, sí lo requerimos en la lista, y bueno, pasaporte y por favor foto biométrica. Muy importante. Muchos casos de los becarios deberíamos pedir volver a hacer una foto biométrica. Porfa, foto print, foto Japón. Es algo con que tenemos buena experiencia porque creo que los últimos 30 o 40, no sé si 12, algo así, de los becarios deberíamos como pedir a volver a hacer nueva foto. Eso es un detalle, pero es importante porque el sistema no nos deja entrar sin foto biométrica. Listo, ¿qué más? Sí, hablábamos, Por sí, favor, sí, por favor que están seguros que finalizan bien el proceso de Auslandsportal, el proceso de subir documentos, proceso de enviar la solicitud. Nos ocurre también que los solicitantes aparecieron ante de la ventanilla y no tuvimos los documentos en nuestro sistema. Bueno, esto es muy importante que dan clic a enviar antes que suben sus documentos, que aparece una información, el proceso ha finalizado. ¿Algo otro? excelente. Muchas gracias, Petra. Esos no son detalles menores y si la experta lo menciona es porque por muchos de esos pequeños detalles se han quedado muchos procesos de visa atorados, estancados y la idea es que evitemos Sí. ese tipo de cosas. Petra, ¿nos podrías indicar o aclarar un poco cuál es el tipo de visa al que las personas que están hoy conectadas deben aplicar? ¿Cómo se llama? Depende de cada uno caso. Si los becarios tienen una carta de admisión, se trata de estudios universitarios. Si los solicitantes todavía no tienen una carta de admisión, pero sí hacen o tienen una inscripción a un curso preparatorio, curso alemán preparatorio para los estudios posteriores,
se trata de curso preparatorio para los estudios posteriores o postulantes para una carrera universitaria. Categorías van a encontrar en nuestra página web y de verdad hasta el día de hoy no conozco otras categorías con DAD. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como mencionaba Petra, ustedes deben solamente seleccionar una categoría. Entonces, tenemos la categoría de estudios universitarios para aquellas personas que ya cuenten con una admisión a la universidad. Quienes todavía no tengan ese documento van a poder pues, hacer una solicitud de visa, pero ya bajo un tipo de visa que puede ser curso preparatorio para los estudios posteriores. Y también está la opción de postulantes para carrera universitaria. Parece que todo está muy relacionado, pero cada tipo de visa tiene una lista de documentos. Entonces, procuren, por favor, elegir la que corresponda a la documentación que ustedes tengan disponibles en ese momento. De esa manera, pues se puede avanzar muy bien. Muchas gracias, Petra. Era una pregunta muy importante en el chat. Para evitar confusión, los dos postulantes para carrera universitaria y curso alemán seguido de estudios universitarios está reunida en una hoja de requisitos para que no buscan sin fin, ¿ok? Son entonces estudios universitarios, una, y la otra postulantes y curso alemán preparatorio, otra. Son Perfecto. dos. Perfecto. Y tal vez siguiendo esa misma línea de preguntas, también tuvimos esa pregunta en el chat: ¿en qué idioma debo presentar mi documentación y qué tipo de legalización debe tener? ¿Debe tener apostillas? ¿Debe tener traducciones oficiales? Y se necesitan varios sets de copias al momento de llegar a la cita. Depende. Si lo hacen por Auslandsportal, no necesitamos ninguna copias porque lo tenemos listo en nuestro sistema. Es algo de ambiente natural, como se dice. No necesitamos más copias. En caso de solicitud en papel, solo pedimos un juego de copias. Bueno, en caso de originales, si son diplomas, pregrado, maestría, bachiller, lo necesitamos ver durante de la cita en la ventanilla en original. Yo sé que tienen tamaños grandes, no importa, logramos. Entonces siempre nos gusta ver los originales. Una copia de los originales o del original se queda con nosotros más apostilla, cual van a solicitar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, más traducción oficial en alemán. Tiene que ser alemán, no puede ser inglés. Esa fue la pregunta específica. Preferimos alemán, punto. Sí, entonces ahí es muy importante que su referencia sea únicamente lo que está escrito en la documentación de la embajada, porque ¿qué nos pasa como cultura latinoamericana? Le preguntamos al compañero, al vecino, cómo le fue, cuál fue su experiencia y muchas veces con base en lo que la persona vivió, nosotros tomamos y copiamos, pero resulta que lo que le funcionó a una persona por A o B situación no necesariamente es la que nos corresponde a nuestro tipo de visa. Entonces, cuando aparezca claramente en el documento que diga en alemán, por favor, envíenlo en alemán. ¿Listo? Entonces, eso sí es algo que hay que tener mucho cuidado para evitar justamente estas pausas que no queremos tener en la embajada. Otro requisito importante, si los estudios son en inglés, por favor, un comprobante sobre los conocimientos de inglés. Si son en alemán, lo mismo en alemán. En original, copia, apostilla no necesitan. Entonces, los comprobantes sobre los conocimientos del idioma o inglés o alemán, por favor, que nos presenten también en original. Excelente, muchas gracias, Petra.
Quizás solo para las personas que tenían esta duda, si las personas que reciben la beca parcial del DAD, si deben o no pagar este trámite de visa, generalmente los becarios del DAD no tienen que pagar. Los que no van Así a es. recibir esta ayuda parcial del DAD deben, por supuesto, conocer el fee que establece la embajada y también pues tener ese dinero. Sí, así es. Y Petra, tenemos algunas preguntas sobre el Auslandsportal porque las personas no están seguras de cómo encontrar el acceso a ese portal en la página web de la embajada. Tal vez nos puedes dar en general un poco cómo accedo a ese portal para subir la documentación. De verdad, debería ser un link en nuestra página web, pero yo no estuve ahí. Entonces, si no tengo ni computadora aquí, solo es mi celular, pero deberían poder creo, bastante en el comienzo, cuando entran a la página web, estadia más de 90 días. ¿Días? Ujú. Ajá. Ahí debería ser un enlace porque funciona. Entonces, tenemos ahora mucho más que lo usan y no hemos escuchado que no funcionó. Sí, ese Perdón. enlace realmente se encuentra ahí. Deben bajar bastante en esa parte, es Sí, bastante abajo sí. en la página web y tal vez podemos dar la recomendación que si en caso de que las personas quieran aprovechar el portal pero no encuentran el enlace, que pues Ah, escriban un correo corto y se ah, les pueda compartir ese enlace para que puedan subir los documentos. En ese ok. caso, desde el DATI, lamentablemente no les podríamos, digamos, responder tanto, sino que ahí sí Mm, les recomendamos que escriban directamente a la embajada si mm, tienen preguntas sobre ese mm. Auslandsportal, pero sí muy recomendado que lo utilicen y lo aprovechen. Sí, por favor. Bueno, yo creo que ya respondimos bastante de las preguntas que están aquí entre nuestras preguntas de ejemplos y que también se repiten de las personas en el chat y también sabemos que pues, hay preguntas muy específicas también, especialmente sobre ese caso aquí que está en el centro, si quiero viajar con pareja o hijos, qué tipos de trámite tengo que realizar. Tal vez eso puede ser una pregunta interesante para cerrar esta sesión de preguntas y respuestas contigo. Y a todas las personas que tienen preguntas muy específicas sobre qué diploma necesito, eh, si necesito las notas del colegio, les recomendamos que realmente revisen el checklist y las hojas informativas y ahí se les va a indicar exactamente qué documentos y con qué características deben entregar esos documentos. Pero sí, la pregunta de hijos y parejas sí es muy importante para muchas personas. Bueno, entonces, tipo de visado se llama reunificación familiar y muy importante que siempre esperamos en la ventanilla es un documento oficial de parte de DAD donde aparecen los nombres de los familiares, de los parientes que quieren reunificarse con el becario. Sí, hay con frecuencia como documentos informativos, pero como son generales, ¿me escuchan? No son válidos para el proceso. Necesitamos explícitamente los documentos al nombre del solicitante para la reunificación familiar. Esto, y hay también una lista de requisitos bajo de categoría reunificación familiar con un cónyuge y ahí van a encontrar los documentos que necesitan para ese tipo de visado. Adicionalmente, esta carta de DAD, donde uno ve que sí es parte de la beca, por ejemplo, por la financiación. Si no, prepárense, por favor, eh, según de la lista. Mm. Ahí muy importante la parte de financiación, siempre.
para que puedan vivir bajo buenas condiciones en Alemania. ¿Algo olvidé? No, está muy bien, perfecto, Ok. muchas gracias. También te queríamos hacer la pregunta que nos sugieren en el chat y es acerca de en qué idioma se debe llenar el formulario Videx, que es parte de la solicitud de visa. ¿Se puede llenar en español o tiene que ser en inglés? Ah, normalmente lo tenemos en alemán. Normalmente los solicitantes, bueno, es mucho más hacer X, pero y datos como datos personales, y ahí no importa el idioma, pero sí hay lugares donde uno explica cómo va a financiar su vida y cómo es su carrera, pero hoy con los traductores pueden llenarlo, por favor, en alemán. No olviden firmar los formularios con fecha, lugar, firma. Eso ocurre también con mucha frecuencia y no es válido sin firma. Claro, son esos detalles que pueden retrasar los procesos si uno no presta mucha atención. Y por último, claro, aquí estamos con tanto personas que reciben el beneficio de un crédito beca, ¿no? De Colfuturo para hacer sus estudios en Alemania. Y por otro lado, también personas que reciben tanto ese crédito beca de Colfuturo y también la beca parcial del DAD. Y la pregunta que nos hacen es, ¿qué deben presentar las personas ante la embajada en ambos casos como soporte, comprobar los recursos financieros? Tanto si solamente voy con el programa de Colfuturo o si también soy becario o becaria del DAD. Bueno, en caso de estudiantil, tenemos un monto mensual mínimo que es 992 y normalmente o en muchos casos está cobrado por DAD o por Colfuturo. Cuando no alcanza ese monto, por favor, que bloquean la diferencia en una cuenta bloqueada. Mensual, hay instituciones aquí donde lo pueden hacer y bloquean mensual la diferencia hasta que llegan a los 992 por mes para la estadía deseada. Sí, para un año es lo típico, pero depende. Y también máximo. Nosotros expedimos visados máximo para un año. Si ustedes van a quedarse más largo, pueden prolongar la estadía con la oficina de extranjería desde Alemania. Exacto. Así ¿Qué es el pasa? procedimiento normal, ¿no? Ujú. Sí. ¿Qué pasa con la financiación en caso de una universidad privada? Ahí necesitamos adicionalmente otros comprobantes porque los 992 es más que todo la vida en Alemania, cotidianidad. Cuando hay más costos que trae la universidad privada, para esto pedimos comprobantes adicionales de financiación. Tenemos varias opciones. Normalmente o con mucha frecuencia los solicitantes nos presentan extractos bancarios de sus padres, por ejemplo. Pedimos máximo 6 páginas de ese tipo de comprobantes. También pueden hacer un compromiso financiero. La embajada y la oficina de extranjería ama lo mejor esto, pero esto significa que deben tener una persona con una cuenta bancaria en Alemania y que esta persona está lista para comprometerse, que es también una decisión grande, pero con un compromiso financiero están siempre al buen lado. Y el tercero, bueno, la cuenta bloqueada. Mm. Sí, perfecto. En el caso de todos ustedes que están aquí, generalmente no debería ser necesaria la cuenta bloqueada porque
tanto, pues la idea es, ¿no? Que con el monto que legalizan con Ok. Colfuturo y que está en la carta de patrocinio, eso debería cubrir esa exigencia de 992 euros mensuales. Y para las personas que son beneficiarios de Colfuturo deben llevar ambos documentos, tanto la carta de patrocinio de Colfuturo como la carta de otorgamiento de la beca parcial. Entonces, eso sería en esos casos. No sé si hay alguna anotación adicional, Petra, que nos quisieras hacer en general, como alguna recomendación. Si no, creo que ya respondimos bastantes preguntas. Esperamos que haya sido de ayuda para todos los asistentes aquí hoy. Y sí, por favor, revisen los documentos que la embajada tiene en su página web, nuevamente como recomendación general, pero con mucho gusto también, pues, si tienes algunas anotaciones finales para los que ahora se van a acercar a la embajada, con mucho gusto. Em, Otro detalle, depende de dónde viven. Tenemos 3 consulados en Colombia y podemos enviar los pasaportes a estos consulados si les sirve. Eh, como mencionamos, el trámite no tiene costo, pero sí el envío cuesta 8.000 pesos y tenemos consulados en Cali, Medellín y Barranquilla. Existe esta opción enviar los pasaportes después del proceso y al final le esperamos en la ventanilla con mucha alegría. Muchas gracias, de verdad también aquí queremos desde el DEADE también agradecerles mucho porque sabemos que las colegas y los colegas de la embajada siempre están ahí para apoyar muchísimo, especialmente a las personas que van a Alemania a estudiar o a hacer investigación. Y la idea es con estos espacios y también desde el DEADE en la embajada misma poder apoyarles y siempre vamos a buscar, eso creo que lo puedo decir en nombre de todos, la forma para que las personas lleguen para el primer día de clases a Alemania. Y sí, para que sepan eso y tengan la tranquilidad de que es importante cumplir obviamente con las exigencias, pero que también desde la embajada siempre hay una cara amable hacia los solicitantes de visa que quieren ir a estudiar a Alemania. Entonces, muchas gracias y aquí vamos a seguir con algunos tips generales para la llegada a Alemania y seguramente pues muchos de ustedes que están aquí de pronto se verán nuevamente con Petra en la embajada en algunas semanas en su proceso de visa. Muchísimas Pues, gracias por tomarte el tiempo y por acompañarnos hoy. muchísimas gracias a todos y mucha suerte en este camino de vida. Les felicito. Chao. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir con este segundo slot, este segundo tiempo. Esperamos que estén tomando nota y para las personas que nos preguntan si podemos compartir esta grabación, claro que sí, el equipo de Colfuturo previamente está haciendo esta grabación que se la hará llegar a todas las personas, las que se conectaron y quienes sí se conectaron, las que se conectaron y no, perdón. Así que no se preocupen, estén con los oídos muy abiertos y si van surgiendo más adelante preguntas, las pueden seguir haciendo en el chat. Pero entonces ahora sí queremos un poco, ya hablamos de visa, de lo que ustedes tienen que preparar y luego nos vamos a trasladar al momento en que ustedes ya fueron a la embajada, ya tienen su visa. Entonces, qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que sigue? Y de eso justamente vamos a hablar ahora y son cuáles son esos primeros pasos que ustedes tienen que tomar o llevar a cabo para sus primeros días en Alemania. Entonces, desde Colombia, desde ya incluso muchos de ustedes ya deben estar pensando en dónde van a vivir en Alemania. Y para eso nosotros tenemos un canal de YouTube llamado DEA de Colombia, donde tenemos un video que tiene casi 10 minutos, donde hablamos de tips, compartimos páginas web, mencionamos los tipos de alojamiento donde generalmente se puede vivir. Hay tipos de vivienda individual, grupal, compartida. Es decir, hay toda una oferta para los diferentes perfiles y personalidades, así que vale la pena que ustedes puedan ir directamente a ese video y tomarse el tiempo de escuchar e ir a las páginas web
mencionadas allí para que puedan empezar quizás en algunos casos hay que crear un perfil de ustedes, hay que empezar a ver anuncios, hay que empezar a ver fotos. En algunos casos, por ejemplo, lo que son apartamentos compartidos, donde está un apartamento con 4 o 3 habitaciones, ustedes tienen que presentar alguna entrevista. ¿Entrevista? Sí, ¿cómo así? Yo hice bastantes entrevistas donde los que ya vivían ahí me preguntaban cuáles eran mis hobbies, cuáles eran mis expectativas y es parte de, para mí como colombiana era raro, pero después comprendí que es una parte normal que se hace en Alemania. En algunos casos no necesitan entrevista, pero atención, aquí en esta diapositiva en la parte de abajo les escribimos atención, caución. Y es una frase que nos salió así súper espontánea con Cata mientras preparábamos qué tips les daríamos a ustedes que por primera vez, en algunos casos, va a ser su primera vez en Alemania. Entonces, cuando ustedes van a suscribir un contrato de arrendamiento, en la mayoría de los lugares les van a pedir un depósito, que en alemán es Caution. Este depósito puede ser equivalente a un canon de arrendamiento de un mes o quizás dos. Entonces les doy un ejemplo. Si alguien quiere vivir en una residencia estudiantil por ejemplo, del Studentenwohnheim, que es una institución alemana que tiene diferentes residencias en varias partes del país, entonces ustedes van a tener que, por ejemplo, si cuesta vivir 350 euros un mes en esa habitación, ustedes van a tener que depositar no solamente el primer mes de arriendo, sino quizás 1 o 2 veces ese monto y va a quedar como un depósito. Esa es la caución. Y que este dinero se les va a retornar solamente cuando ustedes entreguen el apartamento o la habitación. ¿Listo? Entonces son ese dinero y esas cuentas que hay que tener para esos casos en Alemania. En algunos casos en nuestras ciudades se debe hacer, pero con menos frecuencia. Por eso, atención, ténganlo en cuenta dentro de las finanzas que en un principio deben llevar a Alemania. ¿Listo? Alguien nos hizo una pregunta sobre los reembolsos del DAD. No se preocupen, el DAD les hace sus reembolsos directamente a ustedes cuando abran su cuenta bancaria en Alemania. Pero como ya lo van a ver en un momento, para abrir una cuenta en Alemania hay que hacer 3 pasos antes. ¿Listo? Entonces, justamente aquí está la organización que les mencionaba ahorita, el Studentenberg. Ellos tienen una página web donde ustedes pueden hacer filtros por ciudades, por tipos de alojamiento y atención, en algunos casos hay listas de espera. ¿Cómo así? Sobre todo en esta época del año que va a empezar el semestre, el semestre de invierno, muchas veces hay que esperar hasta 2 meses para entrar como a que se liberen cupos. Entonces, por eso la clave en Alemania es hacerlo todo con tiempo. ¿Listo? Aquí en Colombia nos funciona que en el último minuto, que en el último chance y nos encanta la dopamina, pero no funciona para Alemania. En muchos casos, el último minuto significa una respuesta negativa o mucho estrés. ¿Listo? ¿Por qué? Porque simplemente allá funciona distinto. Entonces hay que adaptarnos muy rápidamente a cómo funcionan las cosas en Alemania. Entonces, de nuevo, aquí ustedes van a poder ubicar rápidamente como distintos alojamientos, pero el Studentenberg no es la única opción. Hay diferentes opciones. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Desde ya entrar a ver ese video en nuestra página de YouTube. ¿Listo? Ahora, el siguiente tip es, a modo de orientación general, es que cuando ustedes lleguen a Alemania, por supuesto, va a haber el paisaje cambia por completo. Entonces empezamos a ver edificios, casas, transporte, clima totalmente diferente. Esta época del año es maravillosa, un verano delicioso, entonces todo es un color de rosa, es muy lindo, pero entonces vale la pena que ustedes desde ya empiecen a relacionarse con el tema de los trenes, que tienen unas ofertas espectaculares, los buses, en sí el transporte en Alemania es muy bueno. Pero, de nuevo, si ustedes lo hacen en el último minuto, los tiquetes los pueden conseguir muy costosos. ¿Qué hacen los alemanes? Todo con, es decir, no es una exageración, pero casi con un año de anticipación. Ustedes, por supuesto, no van a planificar con un año de anticipación, pero sí desde ya pueden empezar tan pronto tengan los tiquetes, compran de una vez su tiquete de transporte. Por ejemplo, conocí unos chicos
que llegaron a Alemania, tenían una beca de otra cosa y todos felices que porque tenían euros, entonces se fueron cuando llegaron al aeropuerto a comprar su tiquete para Berlín desde Frankfurt y eso salió súper carísimo porque nadie les dijo que debían hacer eso desde Colombia. Y el mismo tiquete que ellos allá pagaron por casi 100 euros por cada persona, les salía desde 29 euros si lo hubieran hecho con tiempo. Entonces, cuando uno ya empieza a contar cada euro, vale la pena recibir este consejo. Entre más rápido lo hagas y con más antelación, sale más barato. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Por otro lado, el costo de los taxis. Un taxi en Alemania puede, a ver, les voy a hablar de mi experiencia del año pasado. Pasó algo en el tren, nos quedamos detenidos por 2 horas, una situación que sucedió simplemente, y llegué sobre las 12 de la noche al lugar donde tenía que llegar. Llegué a una estación, pero tenía que ir a 15 minutos, estaba mi alojamiento. En ese momento la única opción era un taxi y por 12 minutos de recorrido me salía en 50 euros el taxi. Entonces, tengan en cuenta que el taxi en Alemania es costoso. Por eso la mayoría de las personas en Alemania usan transporte público. Pero si hay situaciones que lo requieren, bueno, van a utilizar un taxi o también pueden utilizar Ubers. En fin, hay ciertas plataformas en Alemania, pero sí tengan en cuenta que el taxi no es igual aquí que aquí en Colombia que uno saca la mano y ya, sí es fácil, pero es muy costoso. Entonces, ténganlo en cuenta. Y algo importante que a mí me costó en Alemania es que normalmente en Colombia tenemos todo o la mayoría de los supermercados siempre están abiertos, tiendas hasta tarde, etcétera. En Alemania no. En Alemania se respeta muchísimo el horario y el día domingo la mayoría de supermercados están cerrados. Entonces a veces uno deja el día de ir a mercar el domingo por la tarde y resulta que está cerrado. Y solamente hay unas tiendas que se llaman como kioscos donde hay cosas para comprar, pero son más costosas. Entonces, de nuevo, cuando ustedes quieren entrar en presupuesto, hay que planificar que las compras se hacen de lunes a sábado y el domingo generalmente están cerradas. Por eso escribimos aquí Sonntags geschlossen, porque está, o sea, el domingo está cerrado. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, porque quizás puede ser un choque para algunos. Entonces, vale la pena que lo escuchen con anticipación. Bueno, también ya hablando de trámites de adultos responsables, en efecto, la colega Petra dijo algo muy real. Ustedes cuando la embajada les dicen, miren, felicitaciones, aquí está su pasaporte, ustedes no se van con una visa por un año, ustedes se van con una visa por un tiempo específico y que todo tipo de persona tiene que llegar a realizar un trámite adicional en Alemania, que es con la extranjería, oficina de extranjería, donde ustedes también tienen que llevar una lista de documentos para que allá les den la visa por la estancia que necesitan. Muchas veces les dan la visa estando allá por los 2 años o a veces les dicen no, por 18 meses. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Aquí en nuestros países, en Colombia no pasa mucho, pero cada vez que tú te mueves de ciudad o llegas a una ciudad, tienes que ir ante una institución para decir, hola, llegué a la ciudad y a partir de hoy voy a vivir acá. Eso se llama registro en la ciudad o como, creo que hay una palabra para eso en español, pero ahora se me olvida. Entonces, tienen que llegar a inscribirse, ¿listo? A la ciudad. Ahí ya ustedes van a dar sus datos y van a decir dónde van a vivir. Y con ese documento ustedes ya pueden iniciar otro tipo de trámites, como lo es la próloga de visa. Allá donde los colegas de la oficina extranjera te dicen, dame el documento que te dieron en la oficina donde te registraste. Si no tienes ese documento, no puedes seguir con la prórroga. Si no tienes la prórroga, no puedes abrir la cuenta de banco. Y todo es un proceso que te lleva a una cosa detrás de la otra. Por eso hay que hacerlo todo uno a uno. Em, Después de que ustedes ya hacen el registro, hacen su prórroga de visa, ya pueden abrir una cuenta, ya pueden formalizar el tema de su seguro médico y por ende van a poder ir a formalizar, como a terminar el proceso de registro en la universidad y les van a dar un lindo carnet o papel. En mi caso era un papelito, pero me hacía ya sentir como una
súper estudiante internacional con mi tiquete para moverme en la ciudad. No sé en dónde vayan a estudiar ustedes. Yo hablo del caso particular de Nordrhein-Westfalen, que es como Reinaldia del Norte. Allí tenía un tiquete para moverme en todo todo el estado federado, pero pues en algunos casos pueden tener hasta el tiquete a Alemania para moverse en todo el país o hay condiciones específicas. Entonces, si se dan cuenta, un paso lleva al otro, lleva al otro, lleva al otro y hay que hacerlo lo más pronto posible. Eso se hace en los primeros días hábiles que estén en Alemania, para que lo tengan muy en cuenta. Súper, entonces ahora sí, consejos de adultos para ahorrar en Alemania. Entonces, allí hay una cadena muy buena, hay muchas cadenas de supermercados que ofrecen excelentes productos con precios muy accesibles. Muchos conocen como de uno y estas cadenas como de grandes descuentos. Pasa así, o ese modelo básicamente es un poco el modelo que vemos en Alemania. Entonces están los supermercados Aldi, Lidl, Penny, que ustedes pueden ver y los van a poder, digamos que ubicar muy fácil porque siempre están cerca a la estación central de trenes, el Hauptbahnhof. Em, para algunos casos que necesiten, mientras encuentran un alojamiento, pueden utilizar esta plataforma Couchsurfing, donde hay personas que ofrecen su casa para recibir por unos días a estudiantes extranjeros. También pueden revisar la aplicación y pueden, por supuesto, suscribirse lo más pronto posible a las excursiones, paseos o actividades con las universidades, porque ahí empiezan a conectarse con personas que tienen el conocimiento previo, que pueden ser locales o no, y que les pueden dar cualquier cantidad de tips. Por ejemplo, hay eventos de encuentros internacionales, etcétera. Todo eso lo pueden ver con las personas que tienen como este servicio, que sería como ese buddy program que en algunos casos se tiene, donde una persona de su nacionalidad les recibe o no. Si no, no se preocupen, les vamos a compartir por aquí algunos enlaces. Creo que tengo por aquí, se llama, bueno, pueden revisar este documento donde ustedes pueden ver algunos tips también relacionados a esos primeros días en Alemania. Otro consejo que se me ocurre para ahorrar dinero: si ustedes compran botellas de plástico, algunas tienen como no sé en español cómo es, pero algo, es como un código de barras y si ustedes retornan esa botella en el supermercado, les van a dar ese dinero de vuelta. Creo que son como de 25 centavos, pero si llevas 10 botellas, pues te sirve para comprar alguna otra cosa. Entonces, eso es algo también muy típico. Los alemanes reciclan, los colombianos no tanto, pero van a aprender a reciclar. Los felicito desde ya por haber escogido Alemania. Van a volver distintos. Listo. Entonces, aspectos. ¿Quieres seguir esta parte de mi Cata? Ok, voy a seguir entonces para contarles un poco de las diferencias culturales. Y es que, en efecto, los alemanes son una cultura que se caracterizan en su mayoría por ser eficientes, son muy planificadores, muy buenos, son muy autónomos y son muy respetuosos. Muy respetuosos del espacio privado también. Ustedes van a ver que incluso en las filas nadie está como un sándwich. Generalmente, por supuesto, si hay ciudades bastante pobladas como Berlín, pues no se va a romper esta generalidad, pero sí es una cultura muy respetuosa. Tanto así es la planificación que en la vida personal, ellos en muchos casos, para hacer citas como un café o salir a comer algo, ellos tienen una agenda y revisan la agenda. ¿Por qué? Porque para ellos es importante que si ya se comprometieron con una persona, no le están cancelando 5 minutos antes, sino que se planifica para cumplir esa cita. O les cancelan con tiempo de anticipación, porque el llegar tarde a una cita o incumplirla es una falta de respeto que se ven en todas las esferas. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ellos son una cultura, de nuevo, que mantiene su distancia, es una cultura que en su apariencia se ve muy fría, pero en realidad los alemanes se caracterizan por tomarse su tiempo para conocer a alguien, pero una vez lo incluyen en su vínculo personal, son personas muy, muy cercanas y tienen una concepción de amistad muy valiosa. Una cosa para ellos son las personas conocidas y otra muy distinta, a quién le llamas amigo. En cambio, en algunos casos somos, ay, le decimos al vecino amigo, ¿cómo estás? Pero pues en realidad no nos
adentramos mucho en la vida personal, para ellos ese concepto de amigo y conocido es radicalmente diferente. ¿Listo? Cuando estaba aprendiendo alemán, una profesora recuerdo que me decía, Carol, no saludes a todo el mundo, hola, ¿cómo estás? Ese hola, ¿cómo estás? No aplica aquí en Alemania. Solamente le preguntas cómo estás a quien tú consideras amigo. Entonces, si tú le dices hola, ¿cómo estás? A un extraño, le estás molestando. ¿Por qué? ¿Por qué te interesa hacer esa pregunta si realmente no lo conoces? Y yo, el valor de las palabras es distinto. Entonces, por eso les decía, una cosa es ser amigo y otra cosa es un conocido. Am, por otro lado, hay otros temas en cuanto a, hay diferencias en ciertos servicios. Por ejemplo, en Alemania, cuando tú vas al supermercado, nadie te empaca. La persona de la caja amablemente te pasa los productos por este contador de productos, te dice cuánto dinero es, te entrega tu factura, pero tú te encargas rapidito de recoger y poner todo en tu bolsa. Está absolutamente mal visto que se compren bolsas plásticas. Normalmente en Alemania todos tienen su bolsa de tela. ¿Listo? Entonces tengan eso en cuenta. También se espera, todos los alemanes esperan que ustedes sean autónomos en sus procesos. ¿Listo? Que si tienen alguna pregunta, previamente lo verifiquen en la página web y después corroboren pues con alguien, pero no es como aquí en Colombia que primero le preguntamos a la persona y después vamos y leemos la página web. En Alemania es distinto. De nuevo, la organización de ellos es maravillosa. Parte de ese principio de respetar, de no incumplirle a nadie y ellos en eso sí destacan bastante. Y como les mencionaba, la puntualidad para ellos está relacionada con respeto. Una persona que llega tarde es una persona que no le da valor a tu amistad o no le da valor a quien tú eres. Entonces tengan mucho cuidado porque por ese tipo de cosas se pueden perder amistades, se pueden dar malos entendidos. Entonces para nosotros si alguien llega tarde es como, pero no pasa, esa persona es chévere. Pero a mí me pasó, llegué tarde con una amiga a salir a trotar y ella se sintió muy mal y nuestra relación no fue igual. Yo no quise ser grosera, pero yo no entendía el valor de ser puntual. Entonces, son cositas que uno dice, me lo hubieran dicho antes, no hubiera tenido que pasar la pena de hacer sentir mal a una persona. En ese momento me pareció un poco tonto, pero después comprendí que yo no entendía la perspectiva de ella, así que es mejor respetar. Listo. Ahora, en cuanto a la universidad en Alemania, en cualquier momento, Cata, tú me puedes interrumpir porque tú conoces mejor que yo el tema de la cultura alemana. Entonces, en cuanto a la experiencia en las universidades, se espera de nuevo que ustedes sean autónomos. Entonces, yo por lo menos el primer día de clase llegué con mi cuadernito en blanco a ver qué me decía el profesor y resulta que ya había mandado el material en la plataforma, todos los compañeros se lo habían leído, habían hecho un resumen, tenían ¿cómo se llama? Las presentaciones impresas y subrayadas y yo tenía mi agenda en blanco. Qué linda, colombiana, con un sistema distinto, pero en Alemania es distinto. En Alemania, como tú estás allá para estudiar, tú llegas con la clase leída, preparada y llegas a hacer preguntas. Por supuesto, hay distintos tipos de universidades y demás, pero eso se espera en general en Alemania. Entonces, si no lo sabían, váyanse preparados, disfruten porque sí se aprende muchísimo cuando haces algo totalmente diferente. La forma de calificación o de tomar exámenes en Alemania también es diferente. Normalmente en Colombia hay materias que implican mucho trabajo en grupo y guías y demás. En Alemania no. Yo era bueno y a qué hora nos reunimos con el compañero. No. Tú todo el semestre vas a clase o si quieres no vas a clase. No importa, nadie toma lista. Pero el último día tienes un intento de examen para pasar la materia o no. Bueno, en realidad, si lo pierdes, tienes hasta 3 intentos. Pero no sé cómo explicar la adrenalina que genera que todo lo que se supone que estudiaste y entendiste en el semestre lo tienes que demostrar en un examen. Entonces, eso implica porque a los estudiantes en Alemania les encantan las bibliotecas. Yo de por sí no era muy amante de la biblioteca, pero después descubrí qué significaba eso. Entonces hay algo que se llama como el tiempo de estudio antes de la clausura fácil. Y cuando los alemanes entran en modo estudiar,
No es estudiar lo último del último corte que cuesta 40% y con eso mejoras las notas del corte uno y corte 2 en Colombia. No, es que solo tienes un examen para demostrar que aprendiste todo. Entonces es otro, por eso les decía el manejo del tiempo, porque los alemanes se organizan, porque son puntuales, porque al final a veces solo hay un intento para demostrar tus conocimientos. Por supuesto, no es solo un intento, de nuevo, son tres, pero hay que hacer un cambio de chip. Respecto al contacto con los profesores, hay muchos profesores muy abiertos, hay oportunidades para tener talleres con ellos, tener asesorías, pero si de nuevo tú no te preparas, tú llegas allá, hi, no, o sea, hay que prepararse, hay que ir a las tutorías, etcétera. La forma en que se relacionan, pues, nos relacionamos con los profesores es muy buena, los profesores son muy abiertos, pero dependiendo del tipo de universidad, si vas a tomar una clase con 500 estudiantes, pues el contacto puede ser mayor o menor. Entonces, ustedes mismos van a poder evidenciarlo, pero prepárense para la diferencia y absorban de la diferencia lo mejor, porque realmente sí hay una transformación después de pasar exámenes en la universidad. Listo. Ahora, no solamente en Alemania uno va a estudiar y a conocer las bibliotecas y a volverse un experto en estos sistemas educativos, sino que hay cosas adicionales o paralelas que se hacen al estudiar en Alemania. Y en eso los alemanes son, para mí, ejemplares. Ellos saben que el tiempo libre es tiempo sagrado, tiempo que hay que disfrutar y también planificar. Entonces, muchos de ustedes van a encontrar ofertas en las universidades alemanas para hacer cursos de lenguas de todo, o sea, desde inglés hasta mandarín, hasta japonés, o sea, es decir, es algo valioso. Entonces ustedes también aprovechen el tiempo, mejoren si quieren el alemán. Yo sí les aconsejo que se tomen sus cursitos de alemán, porque una cosa es conocer un alemán hablando en inglés y otra conociéndolo en su idioma nativo. Entonces aprovechen los cursos de lengua, aprovechen estas opciones de hacer tándem con personas, ya sea para mejorar el idioma. Entonces un rato hablan en alemán, otro rato hablan en español, pero también hay tándem para baile, para cocina, para tantas cosas. Y en Alemania se da mucho este ambiente de confianza, de seguridad un poco, donde te puedes encontrar con personas tan internacionales, de distintas nacionalidades y compartir y hacer puentes. Por otro lado, hay toda una infraestructura espectacular de servicios para deportes, para actividades culturales, para hacer excursiones. Los alemanes viajan muchísimo, son deportistas. Hay algo que me faltó y que digo, ay, yo quiero volver para hacer estas excursiones por los parques naturales. Hay que hacerlo. Uno de los planes que disfruto de los alemanes es que ellos cocinan muy bien. En invierno aprovechan el tiempo, se reúnen con amigos, sacan recetas que yo digo, wow, me toca mejorar mi receta de arroz con pollo porque también se puede hacer muchas cosas con verdura. Eso aprovechen. Eso también ayuda a ser amigos, hace que el tiempo en invierno no sea tan duro, que si, por ejemplo, ustedes sienten que a las 4 de la tarde ya se va el sol, está oscuro, está gris y se sienten como extrañando a la familia, armen un plan de amigos, no se queden solos en casa, por eso hay que planificar. A veces tuve semanas o tardecitas un poco solitas. ¿Por qué? Porque no me acordé de haberlo hecho con tiempo. Entonces, vale la pena que se organicen, aprovechen las ofertas para viajar. Viajar en Europa en general no es costoso, pero háganlo con tiempo. Ustedes van a escuchar muchísimo que los alemanes piensan en el medio ambiente. Entonces, claro, nosotros, ay, un avión barato, chévere, pero pues muchas veces la cultura de los alemanes es, bueno, y si por ese mismo presupuesto yo me compro un tiquete de tren y disfruto que es más amigable y demás, ustedes van a darse cuenta que ellos piensan mucho en eso y pues vale la pena que ustedes no lo echen como en una bolsa rota, sino que, bueno, pues probemos a ver cómo funciona. Entonces, aprovechar el tiempo libre. Y ya respecto a la ciudad, es importante, bueno, lo que ya mencionamos, que ustedes puedan. Hay una página que se llama Study in Germany, la pueden buscar, también es completamente gratuita, pueden pues, verificar un poquito cómo está distribuida la ciudad, cuáles como los entornos adicionales y generales. Utilicen Google Maps, es buenísimo. Ah, bueno, algo que pues
puede ser tonto lo que voy a mencionar, pero no es ni tan tonto. En Colombia o en algunas partes de Latinoamérica tenemos para la orientación calles y carreras. Entonces utilizamos como en la 11 con primera, en esa esquina, ahí es donde nos vemos. En Alemania las calles tienen nombres, entonces tú te tienes que memorizar dónde queda la calle, no sé, Ludwig, punto. Es la única que está ahí y te la tienes que memorizar. Entonces, es distinto y simplemente vale la pena que empiecen a, como a conocer dónde queda la calle de la universidad, dónde queda la calle de, no sé, del hospital, etcétera, de los sitios importantes. Disfruten las atracciones turísticas en Alemania, toda la oferta cultural, súper chévere, y procuren estar muy conectados con la Oficina de Relaciones Internacionales de su universidad, donde van a encontrar como un apoyo para que ustedes puedan hacer tejer esta nueva red de amigos. A algunas personas les es súper fácil encontrar nuevos amigos, a otros no. Yo me creí una persona social hasta que llegué a Alemania y dije, ay, no, no soy tan social, hay gente mucho más social. Y está bien, y cada uno vamos a tener que encontrar nuestro propio camino. Lo importante es ser amigable con los demás y amigable con el propio proceso de migración. Quizás algunas personas que están aquí dicen, ah, yo ya he salido muchísimo del país, hay otras que no tanto. Así que de cualquiera que sea tu historia, felicitaciones de verdad por haber hecho este gran salto y tomar la decisión de tomar 2 años casi para estar fuera del país. Van a crecer un montón. Siempre revisen la página web de la ciudad y de la universidad. La lectura es algo que les va a ayudar muchísimo. Aparte que existen grupos de WhatsApp, de Facebook, etc. El transporte en Alemania. Los alemanes les gusta mucho lo natural, lo que no es, no le hace daño al medio ambiente. Entonces, aparte del transporte público, de los trenes que ustedes van a poder tener, también está la posibilidad de tener rutas muy buenas de bicicleta, muy buenas. Entonces, aprovechen esa oportunidad, pero también existen buses como empresas de buses que hacen trayectos largos y son súper accesibles, súper amigables, entonces también funciona. Y también hay plataformas para transporte compartido donde las personas dicen, miren, yo voy de París a Frankfurt o de Frankfurt a París, entonces tengo 3 cupos, ¿quién se va conmigo? En un principio a mí me daba un horror hacer eso porque con quién voy, con quién, y ya después te das cuenta que tenemos muchas situaciones difíciles en Latinoamérica que no necesariamente están en Alemania y por ende el sentido de seguridad en Alemania sí es bastante alto. Entonces aprovecho. Yo no sé si tenemos preguntas, pero en todo caso aquí están estas otras fuentes para informarse. Como les mencionaba, en la página de Study Germany es una de las páginas que les recomendamos. Nuestra página de AD.co, también nuestro canal de YouTube de AD Colombia, ahí tenemos videos, tenemos tips y bueno, pues adelante, de verdad que hay algunas cosas que les van a ayudar a medio aterrizar lo que les espera en Alemania, pero estoy segura que va a ser tan emocionante y el tiempo no les va a dar para perder esos momentos valiosos en Alemania. Y aprovecho a decirles, claro, esto es un reto súper lindo, van a encontrar muchos cambios hermosos, llegar en esta época del año es súper lindo, pero también hay días que uno no se siente tan animado. Entonces procuren ser muy cuidadosos de su salud emocional. Si uno está triste, en algún momento se va a levantar de ánimo, pero procuren cuidarse, procuren comer bien, procuren hacer deporte. En Alemania hay muchos lugares y muchas personas que realizan deporte y eso es parte de cuidarse emocionalmente. Entonces, por nuestra parte, muchísimas gracias por haber tomado este reto, por llegar hasta esta hora, a esta transmisión. No sé si Cata, tú quieras adicionar algo. Si no, bueno, muchas gracias en verdad. Muchas gracias, Carol. Yo disfruto mucho de escuchar a alguien de aquí también explicar esas cosas sobre Alemania, porque creo que esa visión de alguien que ha hecho la transición de acá para allá también ayuda mucho como en la percepción de cómo es estudiar en Alemania y creo que nos diste un muy buen resumen de que sí implica mucho trabajo autónomo estar ahí, como decía Carol, a veces lo que tal vez al principio puede ser difícil es que si nadie te dice qué tienes que hacer, ¿no? Realmente eso es
puede ser algo muy raro. Entonces depende mucho de la disciplina propia de uno. Eso es algo que a los alemanes nos toca aprender cuando salimos del colegio y ¡plup! Uno cae en la universidad y ya nadie te dice qué hacer y toca ajustarse como a ese modo de organizarse uno mismo, disciplinarse a veces también uno mismo. Entonces, eso les recomendamos mucho tenerlo en cuenta para que sus estudios sean exitosos. Pero por otro lado, también lo que dijiste de que la vida de estudiante en Alemania también tiene muchos beneficios y una oferta muy rica en actividades culturales. Alemania es un país muy diverso. Van a ver que en las universidades se encuentran con personas de todas partes, no solamente alemanes, sino estudiantes de todo el mundo. Y es una experiencia intercultural muy, muy rica y para aprovechar mucho también a nivel personal. Y sí, solamente pues desearles que les vaya muy, muy bien en Alemania y que aprovechen su estancia, sí, en ambos sentidos. Y no sé, Joana, si de parte de Colfuturo hay algunas preguntas técnicas más que podríamos resolver. Yo estuve respondiendo las preguntas en la caja de respuestas y preguntas y respuestas para que revisen también las respuestas, pero no sé si hay algunos puntos muy breves que podríamos solucionar directamente hablando. Sí, claro que sí. Y yo voy a empezar con una pregunta que había en el chat varias veces que fue repetitiva y es sobre si ya anunciamos los resultados o bueno, si el DAD ya anunció los resultados de quiénes eran los seleccionados. Entonces, les quiero pedir el favor si les pueden confirmar que así fue y a qué correo se envió esa confirmación. Bueno, sí, ya se informaron a las personas seleccionadas hace unos días. Generalmente ese resultado debe llegarles por el resultado en general, ya sea positivo o negativa la decisión, por el portal MyDAD, donde también hicieron la solicitud de la beca. Y adicionalmente también enviamos un correo al correo electrónico que ustedes indicaron en su postulación. Así que les pedimos revisar nuevamente ambos medios. Si no encuentran nada, pueden escribir al correo, aquí lo pongo en el chat, que creo que ven todos, ¿no? Sí. dadcolfuturo@dad.de. Pero sí, la recomendación sería primero revisar nuevamente en el portal porque ahí ya debería estar el resultado. Y también que revisen su correo de spam, que muchas veces nos pasa que tanto los resultados de Colfuturo como del DAD llegan a la bandeja de spam. Entonces, bueno, eso. Por nuestra parte, la recomendación más importante es que se aseguren de agilizar los procesos de legalización de sus créditos beca con Colfuturo, porque hemos tenido casos en donde las embajadas o la embajada particular de Alemania por alguna razón les pide la carta final, que es la que demuestra que ustedes ya completaron todo el proceso. Entonces, no se arriesguen a perder tiempo porque como mencionaba la persona de la sección consular, pues no es que la visa se las nieguen, sino que les dejan ahí su expediente en espera y es más tiempo para que ustedes puedan tener su visa aprobada. Entonces, la recomendación más importante es esa. Realicen su proceso de legalización lo más pronto posible. De nuestra parte, pues realmente no tenemos más comentarios. Lo único es invitarlos a que estén atentos a su correo electrónico, a todas las actividades que vienen y desearles muchas buenas cosas en este proyecto que inician. Yo creo que cada uno viendo la pasión con la que Carol en especial hablaba sobre cómo fue su experiencia de colombiana en Alemania, me imagino que están súper motivados ahora. Mejor dicho, si ya estaban, Carol los dejó listos para montarse en el avión. Entonces, mucha suerte a todos ustedes y a Carol y a Cata. Muchas gracias por dedicarnos este espacio de tiempo, gestionar la participación de Petra, que también es una actividad de ustedes. Gracias y apreciamos mucho su colaboración y nuestro partnership. Muchas gracias, Joana. Para nosotros también es de verdad una alegría poder estar en este programa y también en este tipo de sesiones porque sí, creo que a todos los aquí del DEADE nos emociona mucho que personas de acá tengan la opción de estudiar en Alemania y el objetivo es que sea una buena experiencia. Y si tienen más preguntas o dudas, además de los correos que encuentran en la página web del DEAD, la de DAD Colfuturo que les acabo de compartir, también la invitación de que también se pueden conectar siempre a las sesiones virtuales, grupales que ofrecemos desde el DAD.
y también ahí tenemos la opción de que ustedes puedan hacer sus preguntas. Si tienen dudas sobre el proceso, sobre en general hacer una maestría en Alemania, también muy bienvenidos y bienvenidas de revisar la oferta de charlas o sesiones virtuales que siempre también publicamos en nuestras redes sociales y conectarse ahí para también ese acompañamiento de parte del DAD. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias, Joana, y gracias a todo el equipo de Colfuturo. Como siempre, es un trabajo impecable y súper colaborativo. Y bueno, ustedes mismos van a ser el resultado de una bella transformación, así que esperamos que cuando estén en Alemania también se sigan contactando con nosotros y nos puedan contar cómo va ese proceso. Entonces, un abrazo y mucho éxito en estos pasos finales.